Amén. Hermano Orlandito, muy buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, vamos a iniciar para que podamos dejar algún tiempo de oración porque hay muchas necesidades definitivamente. Gloria a Dios por ello. Libro de Eclesiastés, seguimos adelante. Vamos a meternos en el capítulo número 9 y terminando el 9, empezando el 10. Ahí fue donde dejamos. Y ha sido de una gran riqueza para poder conocer realmente cómo conducirnos en este mundo tan lleno de contradicciones, tan lleno de injusticias, tan lleno de cosas que aparentemente están tan locas y tan sin sentido, pero en el Señor siempre todo cobra un sentido porque el Señor es el que gobierna todo cuanto sucede. Una pregunta que podría darnos apertura a todo este tiempo hermoso que el Señor nos regala, y es como preguntarnos qué es más importante: tener un cerebro que funcione adecuadamente o tener un corazón. Lo que quiero decir es, ¿son más importantes las emociones o el intelecto? Sirve de muy poco tener corazón cuando no se tiene cerebro, pero un cerebro que funciona bien con un corazón que funciona mal tampoco sirve de mucho. En otras palabras, en nada nos ayuda a tener un buen cerebro cuando se tiene un mal corazón. Esa es precisamente la lección que aprendemos en este capítulo que veremos terminando el 9 de Eclesiastés. Ya en el capítulo número 2, en el versículo 13, el rey Salomón nos dice: y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Es verdad, vale mucho más la sabiduría que la necedad. A pesar de que Salomón dice en alguna parte que tanto el sabio como el necio van a parar al mismo lugar, pero la sabiduría definitivamente es mucho más importante para poder vivir los días que debajo del sol tenemos que estar llevando a cabo, y es parte de los cumplimientos del propósito divino. 1000 veces mejor vivir como sabios que comportarnos como necios. Es en estas dos categorías donde la necedad como la sabiduría no tienen nada que ver con... Janecita, buenas noches, estoy en Eclesiastés capítulo 9 y 10. Muy buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? Tanto la necedad como la sabiduría no tienen nada que ver con nuestro coeficiente intelectual. Se puede ser muy inteligente y al mismo tiempo ser muy necio. Eso es verdad. Se puede ser muy inteligente y al mismo tiempo muy necio. El necio, según la Biblia, es el individuo que es movido por sus inclinaciones de su corazón. Sus deseos y apetitos son tan determinantes que no les permiten actuar con prudencia o tener discernimiento. El corazón quiere lo que quiere. No hay lógica para estas cosas, ¿no? ¿Conoces a alguien que de pronto se enamora locamente y sencillamente se deja llevar porque esa es la relación que él quería y él tenía y parece que todo se hubiera dado así? Y son justamente las palabras de un hombre que empezó a tener relaciones sexuales con su hijastra. El corazón quiere lo que quiere. Es a eso a lo que la Biblia llama necedad. El corazón quiere lo que quiere. El necio es gobernado por sus emociones y apetitos. El necio es impulsivo, es arrogante, es egocéntrico, y a la corta o a la larga terminan haciendo daño, porque a él no le importan las consecuencias de sus actos. Proverbios en el capítulo 23, verso 9 dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. En otras palabras, tus argumentos pueden ser muy convincentes, pero el necio se mueve por sus apetitos, no por su razón. Así que la sabiduría es infinitamente superior a la necedad. Salomón introduce en un ejemplo la perspectiva que debemos tener acerca de la sabiduría, mostrándonos que en un mundo donde impera la necedad, la sabiduría tiene que vencer muchos obstáculos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 al 15 dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad
y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Qué tremendo pasaje, justamente hablando acerca de la necedad y la sabiduría. Un rey se levanta contra una ciudad pequeña y este rey venía con un gran baluarte. Quiere decir que había un enorme poderío militar en manos de este rey, de tal manera que no había posibilidad alguna de salvarse y de salvar a la ciudad. Pero el relato dice que había un hombre que era pobre y en 2 oportunidades lo dice. Y él libró la ciudad con su sabiduría, pero al mismo tiempo me dice que no siempre la sabiduría produce beneficios materiales. No todos los sabios son ricos, y claro, no todos los ricos son sabios. Eso es paradójico también dentro de toda la condición que el rey Salomón nos muestra en este tratado precioso, que parecería filosófico, parecería humanista, parecería existencialista, pero simplemente es algo que siempre apunta a que solo en Dios el hombre tiene contentamiento. La respuesta de los habitantes de esa pequeña ciudad es que se olvidaron de él. Tú notas cómo dice el versículo terminando, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre, como quien dice, fue después echado también en el olvido. Este hombre definitivamente nos da a conocer que la respuesta de los habitantes de la pequeña ciudad es que al olvidarse de él, después de la liberación de la ciudad, siguieron adelante con su vida. El versículo 15 dice que ya nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Hacerle favores a un ingrato, decía alguien, es como perfumar a un muerto. Es un mundo de ingratitud realmente en el que nos encontramos. La ofensa es recordada por muchos años, mas la gratitud es de muy corta durabilidad. A pesar de que la sabiduría no es apreciada ni agradecida en este mundo caído, Salomón nos quiere dar a conocer que la sabiduría sigue siendo una virtud de mucho valor incalculable. Verso 16 dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. El verso 17 de ese capítulo nos dice: las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Es mejor ser un sabio que hablar bajito, a ser un ignorante y bien chillón, y bien gruñón, y bien bullicioso. Salomón nos muestra el contraste entre el necio que proclama a voz en cuello su necedad y aquel individuo humilde que habla con serenidad y cuyas palabras no siempre son escuchadas. El necio hace más ruido y no faltan apreciados hermanos quienes lo sigan, pero las palabras del sabio escuchadas en quietud son inmensamente más valiosas, aunque pocos le hagan caso. El versículo 18 dice la palabra, terminando ese capítulo 9, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Mira cómo termina ese capítulo diciendo: la sabiduría es mucho mejor que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y empieza el capítulo 10 diciendo algo que todos nosotros como que conocemos de los versículos de Eclesiastés, bien conocido: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Si notas el versículo 18 y cómo empieza el capítulo 10, versículo 1, cuando una persona prominente y sabia resulta haciendo cosas escandalosas, es verdad que la reputación de un hombre sabio puede echarse a perder por un solo acto de locura. Es verdad, eso no lo podemos negar. Pero lo que Salomón está diciendo es que un solo pecador destruye mucho bien. Es lo que está afirmando el versículo 18. Un solo pecador destruye mucho bien. Un solo necio puede hacer locura y media. Eso es lo que está diciendo el versículo 1 del capítulo 10 la versión del lenguaje actual dice: las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor.
Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Un poco de pecado, como dice, el pecador destruye mucho bien. El pecado de Acán, ¿se acuerdan? Hizo que el pueblo perdiera la batalla. ¿Se acuerdan de ese pecado impresionante? El pecado de Acán hizo que el pueblo perdiera la batalla. El pecado de Roboán, el hijo de Salomón, fue no tomar en cuenta el consejo de los expertos y actuó loca y apresuradamente siguiendo el consejo con pinches. Ese tema de Roboán y Jeroboán es tan especial y vemos cómo actuar alocadamente puede llevar a la ruina no solamente la persona, no solamente los de a su alrededor, sino echar a perder toda una nación. Ya vamos a verlo. Entonces está diciendo que llevando Roboán a la división del reino, un solo pecador destruye mucho bien. Coré se levanta en rebelión contra Moisés, trágico final. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas y todos los hombres de Coré y sus bienes. Eso dice Números 16:32. Mira, un solo necio, cuánta cantidad de destrucción puede realizar. La necedad es peligrosa, tanto para el necio como para los que lo rodean. La necedad es muy peligrosa. ¿En qué consiste la necedad? ¿Por qué los necios son necios? Es una buena pregunta y podemos estar como observando algunas consideraciones. Si la necedad es tan peligrosa, ¿por qué los necios son necios? Salomón responde, en el capítulo 10, verso 2 dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Hay algún problema en ser zurdo? Pues no es lo que está diciendo la palabra, no es que los zurdos sean malos y los diestros sean buenos, pero por supuesto que no, lo que pasa es que vivimos en un mundo en donde predominan los diestros. Se calcula que entre un 8 o un 13% de la población mundial es zurda. Quiere decir que para la gran mayoría de la población la mano izquierda es de menor destreza y fuerza. Entonces para el mundo antiguo la mano derecha simboliza el honor y el poder, mientras que la mano izquierda representaba la ineptitud, el rechazo y la perversidad. Cuando vemos que alguien hace algo bien, decimos que esa persona es diestra en lo que hace. Mira, diestra en lo que hace. Esa palabra viene del latín y significa a la mano izquierda, que es la siniestra, cuando decimos que esa persona hizo algo perverso. Del latín siniestro, que significa mano izquierda. Ya el Señor en Mateo capítulo número 25, cuando habla sobre el juicio de las naciones, dice que puso sus ovejitas a la derecha y sus cabritas a la izquierda. Y a los de la izquierda le dijo al fuego preparado para ustedes, etc. Hizo esa misma comparación. Cuando la Biblia habla sobre el corazón, está hablando, para ponerlo en el lenguaje bien práctico, a la cabina del control del ser humano. Cuando habla de corazón, está hablando de la cabina de control del ser humano. Es ahí el centro de la condición del ser humano, en donde están no solamente pensamientos, emociones, sino también la parte espiritual. Ahí es donde se encuentra. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí se encuentra el centro de nuestros afectos, el asiento del conocimiento, la fuente de donde emanan nuestros propósitos y emociones. Entonces lo que realmente Salomón nos está diciendo es que el corazón del sabio lo inclina hacia aquello que es lo correcto. El corazón del sabio es inclinado hacia lo correcto, mas el corazón del necio lo mueve en dirección opuesta. Y es por ello que todos a su alrededor se dan cuenta que el tipo es un necio. Verso 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Notas tú? Todo el tiempo está tomando decisiones equivocadas, diciendo lo que no debe decir, hablando cuando se debe callar, y cuando alguien intenta corregirlo, el necio no escucha consejos. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Él sabe más que todo el mundo y por ello se mete en tantos problemas, digo yo, el necio. Ahora miremos el resultado de la necedad.
A través de una serie de proverbios, Salomón nos dirá el resultado de la necedad, aunque pareciera que no tiene mayor conexión. Veremos que sí hay conexión entre estos proverbios que el sabio Salomón nos viene diciendo. El capítulo número 10, versículo número 5 dice: hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe, y la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Y qué problema tiene esto? Diría alguien, que la necedad esté colocada en grandes alturas y los ricos estén sentados en lugar bajo. El verso 7 dice: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Escuchen, en los tiempos de Salomón los pobres tenían muy poca oportunidad de prepararse adecuadamente para el gobierno de una nación. Los pobres. Creo que hoy en día es exactamente lo mismo, no hay mucha oportunidad para los pobres de entrar a una formación universitaria, sobre todo de esta índole política, etcétera. Dice, lo que se promueve aquí no es que los ricos gobiernen por ser ricos, sino que los puestos de la administración públicamente se encuentran en las manos, deberían de encontrarse en las manos de los más aptos, ¿sí? Los ricos sentados en lugares bajos y los necios colocados en lugares altos. Algo así como el problema que plantea Salomón es cuando la necedad está colocada en grandes alturas. El verso 6 dice: la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugares bajos. Cuando esto sucede, mis preciosos hermanos, el resultado es desastroso para la nación. Así que los mejores gobernantes son aquellos que colocan en los puestos de poder a las personas más aptas y no piden excusa por ello. Lamentablemente, eso no suele ocurrir. Sucede porque muchas veces suben a gobernar con muchos compromisos previos y tienen que poner a sus necios favoritos por encima de otros que son más calificados. Eso es terrible. Por eso estamos como estamos. Colocan a sus necios favoritos a gobernar. Verso 8 de Proverbios 26 dice: como quien ata la piedra a la honda, así hace el que al necio da honra. Como quien ata la piedra a la honda, así hace el que al necio da honra. Qué tremendo proverbio. Si vas a usar una honda como lo hizo el rey David contra Goliat, debes dejar la piedra en la honda suelta. De lo contrario, la honda no funciona. La honda no sirve para nada. Eso es lo que ocurre cuando se le da honra a un necio, cuando se coloca en lugares altos y de gobierno. ¿Sabe una cosa? Él no va a usar el puesto para bien, sino para mal. Y el asunto es 1000 veces peor cuando el gobernante mismo es un necio. No solamente los que están gobernando a expensas de él, sino el mismo gobernador resulta ser un necio. Mira el versículo 16 de este capítulo 10, como dice. Versículo 16. Hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Oiga esto, un rey como un muchacho y sus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Tan bello la manera como él lo coloca, o sea, haciendo un paralelo, una comparación. La palabra muchacho en este contexto que usa Salomón no hace referencia solamente a los de corta edad, sino a los que son inmaduros, a los que son infantiles, independientemente de la edad que tengan. ¿Tú te imaginas al Señor Jesucristo un ejemplo precioso, 12 añitos y ya estaba sentado en la sinagoga, en el templo, hablando, disertando con los sabios del momento y todos quedaban definitivamente como, ¿de dónde proviene esta sabiduría? Los jovencitos como por ejemplo el rey Josías, él comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Es que la necedad es cuestión de madurez, pero este jovencito
¿Sabe qué dice de Josías la palabra de Dios? En Segunda de Reyes 23 dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Eso a mí me impacta. 16 añitos y dice la palabra que no hubo ningún otro rey que se convirtiera a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Cosas, diría yo, casos y cosas de casa que la palabra del Señor de manera paradójica me muestra, ¿no? Aquí me está diciendo Salomón, ay de ti cuando los muchachos estén justamente gobernando, porque se reunirá con los príncipes y estarán banqueteando de mañana, o sea, continuemos la borrachera hasta que amanezca y sigámosla. Pero otro caso también que nos muestra la palabra del Señor y fue lo que vimos ahorita, dice, y este rey fue uno de los mejores que tuvo Israel. Mientras tanto, Roboam, el hijo de Salomón, dice la palabra del Señor que él tenía 41 años cuando empezó su reinado y su reinado fue un total desastre. Este hombre no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Colocar a necios en lugares altos. Miren lo que dice Primera de Reyes 14, 21 al 24. Dice que Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Ya a esa edad tiene, se supone, cierta madurez, pero es que la madurez no es cuestión de años, es cuestión de actitud con respecto a la vida. Un chico de los años que tenía Josías, 16, y empezó a reinar, y mire la condición como la Biblia lo coloca, lo plasma, lo trata, nos lo deja muy claro. De 41 años este hombre no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo. Dice la palabra que cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová, eligió a todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabe a dónde se quedó Roboam? En el reino del sur, que quedaron solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. Las otras 10 se fueron para arriba, a donde Jeroboam, el otro hermano, se agarraron los dos para ver quién era el rey. Se fueron 10 tribus y se perdieron. Miren la condición, la inmadurez, la necedad de estar gobernando justamente gente que no tiene la menor sabiduría para poderlo realizar. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Oiga lo que dice con el versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra. Roboam permitió la inmoralidad sexual. Mire, la sodomía habla de homosexualismo. ¿Te das cuenta la necedad a estas alturas cuando gobiernan? Nunca hemos dejado de escuchar escándalos justamente en las altas esferas del gobierno, a pesar de que está hablando el rey Salomón en ámbitos de un gobierno monárquico, donde era casi absoluto el poder. No dejamos en nuestros gobiernos, que son como democráticos o como dictatoriales, como lo quieras ver, semejantes escándalos. Hubo también sodomía en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El problema de gobernantes del versículo 16 tienden a rodearse de personas que son como ellos. Un gobernador necio se rodea de gente necia. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es el grave problema que tiene colocar en lugares altos a los necios. Por eso es que ellos no se levantan de mañana para pensar cómo mejorar la economía o la defensa de la nación. No, ellos se levantan temprano para seguir la borrachera del día anterior. Son necios. Son tan terribles que muchas veces Dios envía ese tipo de funcionarios a una nación para castigarla. Escuche, el Señor es el que pone reyes y quita reyes. Gobernantes de ese tipo, Dios mismo los está usando como su instrumento para juicio, para castigo, para corrección. Verso 18 dice,
El verso 18, por la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Oiga, en los días de Salomón era necesario revisar los techos con cierta regularidad para evitar grietas en la misma a fin de evitar que se filtrara el agua en tiempo de lluvia. Pues está muy ocupado en satisfacerse sus propios placeres, lo que no le deja tiempo para atender ese tipo de cosas, hasta que finalmente la casa se le cae encima. Lo mismo ocurre con una nación cuando el gobernante es un incompetente y los funcionarios viven para su propio placer. Algún parecido con la realidad es mera coincidencia. Verso 19, estoy en el capítulo 10. Dice, por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Pareciera que Salomón nos quisiera mostrar la forma de pensar de este tipo de individuos. Su cosmovisión es, gocemos mientras podamos, acumulemos mientras dura el poder, porque esto no dura para siempre. Solamente 4 añitos vamos a estar en el gobierno, así de que hágale, mijito, y ojalá que podamos medio manipular aquí la reelección. Pero sabiendo todas estas verdades podemos confiar en algo muy seguro. Todos estamos bajo esta misma condición, todos estamos siempre observando cómo el injusto sigue en su injusticia, el necio sigue en su necedad, el depravado sigue en su condición, pero algo muy seguro y muy claro que tú y yo debemos de tener es que algún día, en algún momento, en el tiempo perfecto de la voluntad preciosa y perfecta de Dios, todos vamos a terminar en el tribunal de Dios, y en esa corte no se hace acepción de personas bajo ningún punto de vista. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dice el libro de Apocalipsis, grandes y pequeños, todos delante del trono. O sea, esto de comamos y bebamos y démosle rienda suelta a nuestros deseos y pasiones, venga, por mucha necedad con que quiera vivir de esa manera, es necesario decirles, algún día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, y el juez supremo estará allí justamente determinando quién fue y quién no fue, quién hizo y quién dejó de hacer. Tremendo. Verso 4, ¿se acuerdan que yo no toqué el verso 4, sino que arranqué con el 5, pero el verso 4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, ¿se nota los gobernantes? Cuando son jóvenes hacen definitivamente locura y media, pero dice, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. El espíritu del príncipe, aquellos que tienen un mal carácter, que se encuentran en esos puestos de eminencia, de gobierno. El mismo verso 20 de ese capítulo dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, como decimos aquí en Colombia, aún hasta las paredes escuchan. Tenga cuidado. Y las que tienen alas harán saber la palabra. Es decir, si tú no quieres que algo se sepa, no lo digas, porque tú no sabes quién tiene un amigo, que es amigo del funcionario. Recordemos que Salomón está pensando en regímenes monárquicos donde la autoridad del rey era casi absoluta. Winston Churchill decía algo muy claro. Decía sobre la democracia que es el peor sistema diseñado por el hombre para gobernar. Oiga, sobre la democracia, el peor sistema de gobierno que el hombre se hubiera inventado, a excepción de todos los demás sistemas que han probado de vez en cuando. O sea, es mejor malo conocido que bueno por conocer. En otras palabras, no existe ningún sistema de gobierno perfecto, por el simple hecho de que el hombre no es perfecto. Y eso es claro. Preferiblemente vivir en una democracia que en una dictadura, pero a pesar de que estamos en una democracia, debemos seguir el consejo de Salomón, sobre todo cuando tenemos que lidiar con aquellos que están en autoridad y no tienen un buen carácter.
aplicable no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito de las relaciones como por ejemplo matrimoniales, cuando es una relación difícil, en el ámbito del empleo, cuando tenemos un jefe difícil, de carácter, grosero, necio, entre los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, mantén la calma, reacciona con mansedumbre, condúcete con precaución y nunca pierdas el control de ti mismo. Eso es lo que realmente Salomón nos está dando a conocer. Si el príncipe, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, dice, no dejes tu lugar, no reacciones de la manera como él quisiera que reaccionaras. Dime que yo te diré, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuando uno no contesta, cuando uno simplemente calla y cuando uno no se mete en el juego del necio, porque es que el sabio cuando se pone a pelear con el necio, mire, el mismo sabio termina siendo necio. El necio no se va a convertir en sabio de la noche a la mañana y mucho menos recibiendo un consejo y mucho menos recibiendo alguna disciplina. No. Salomón nos habla de la necedad en lugar de trabajo. Perdóname, el verso número 8 dice, el que hiciere hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Otras cositas que Salomón nos quiere decir acerca de la necedad y sus peligros en muchas otras facetas de la vida. El que hiciere hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Nos habla justamente este pasaje de la necedad en el lugar de trabajo. Salomón nos muestra los peligros a los que se exponen los necios por su falta de cuidado en la vida. Un descuido como estos podría ser mortal. Otro corta piedras y se corta él mismo con ellas. Algo similar le pasa al que está partiendo leña. El punto es que una pequeña distracción puede tener consecuencias fatales. El verso 10 dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Cómo piensa el necio? ¿Para qué afilar el hacha si voy a perder más tiempo? Mejor es empezar más temprano para terminar más temprano y así tendré más tiempo para hacer lo que me dé la gana. Afilar el filo del hacha sería mucho mejor y más provechosa para poder hacer un trabajo más efectivo. No es así como piensa el necio. El colmo de un vago es levantarse bien temprano para tener más tiempo sin hacer nada. A muchos estudiantes les pasa algo similar, ¿no? Pierden el tiempo en su preparación académica, nunca terminan la carrera o la terminan mal y eso es un grave problema para su vida. Verso 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Ustedes han visto la escena de el encantador de serpientes con una flauta y parecería que es el sonido de la flauta lo que está encantando a la serpiente y resulta que la serpiente no tiene oídos, la serpiente es sorda. Hemos visto a ese encantador de serpientes y ella es sorda, no escucha. Lo que sucede y lo que seduce a la serpiente son los movimientos y las miradas del encantador. Y hay que tener mucha paciencia para poder perfeccionar este arte. Si el encantador se apresuraba antes de que la serpiente estuviera encantada, se exponía a una mordedura de la serpiente. Todas estas historias nos llevan a la misma conclusión. Los necios actúan descuidada y apresuradamente y terminan haciéndose daño a sí mismos. ¿Nota lo que la necedad muestra como un grave peligro? Pero lo que más distingue al necio son sus palabras. Mira, no solamente en el lugar donde se encuentran, no solamente en el trabajo, haciendo las cosas de una manera poco saludable y poco sabia, sino lo que más distingue al necio son sus palabras. El verso 12 dice, la palabra de la boca del sabio son llenas de gracia, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia.
es decir, para la mutua edificación, que no salgan palabras necias de nuestra boca, dice la palabra, sino más bien sazonadas para la mutua edificación. Por allá dice en Efesios capítulo 4, mas los labios del necio causan su propia ruina. El chisme es una palabra corrompida. Por eso, hermanos, es mejor caer en manos de buitres, decía por ahí un tremendo comentarista, decía, es mejor caer en manos de buitres y no en manos de un chismoso, porque los buitres se comen a los muertos, los chismosos se comen a los vivos. Los chismosos son peores que los buitres. Los labios del necio causan su propia ruina. El sabio y el necio se descubren en su hablar. Por eso la Biblia dice que aún el necio cuando calla pasa por sabio, mientras el sabio beneficia a todo el que lo escucha, el necio se consume a sí mismo por lo que habla. Todo lo que dice de principio a fin es pura necedad. El verso 13, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Tremendo, ¿no? Mira que el necio dice, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. O sea, arranca a hablar y habla y habla y habla y habla. Y de principio a fin lo único que hace es mostrar su desvarío y su necedad. Comienza hablando disparates y termina disparando veneno. Y lo más triste del caso es que él no para de hablar. El necio se siente impulsado a decir todo lo que le pasa por la cabeza. Dice, es que yo soy sincero, es que yo soy sincero. No, tú no eres sincero, tú lo que eres es un necio. Estos bla, 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 yo les digo los verborreicos, qué tremendo, cómo hacen de daño. Verso 14 dice, el necio multiplica palabras. Dice la palabra del Señor allí en Proverbios que en la multitud de palabras no falta el pecado. Por eso el Señor decía que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si añades más a esto, de mal procede, ya te estás justificando. Ya estás entrando en terrenos de especular hasta llevar justamente a la mentira y al engaño. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Verso 14. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Salomón dice que nadie sabe lo que sucederá en el futuro. Pero el necio parece ser experto en la materia. Él lo sabe todo, la economía, la política, la ciencia, de todo sabe y es solamente su opinión la que cuenta. De ese modo fastidia a todo el mundo con su erudición. Hoy un poco en las redes sociales ahí hablando ya en iglesia cristiana que el tal apóstol no sé qué, el tal profeta sí sé cuánto, ya había profetizado justamente las elecciones y las votaciones en los Estados Unidos y ya en el 2025 están pronosticando, no sé, que venga una cantidad de cosas, necedades en la iglesia, disque líderes puestos en lugares altos cuando no tienen la mínima sabiduría que la palabra del Señor debe proceder. El verso número 15 dice, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Estos individuos, como decía alguien, se pierden en un ascensor, pero aún así les encanta opinar de todo y sobre todo tener la última palabra. Él no para de hablar, él domina la conversación. Como quien dice, yo compro la botella de aguardiente, pero el que habla soy yo. Ahí está el retrato de un necio. ¿Cómo podremos librarnos de este mal? ¿Cómo podemos llegar a ser sabios para evitar la necedad? Recordemos que el necio es un personaje que está siendo gobernado por sus deseos y sus apetitos. No tiene discernimiento a la hora de actuar, a la hora de tomar una decisión, a la hora de abrir la boca. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Lo primero que se necesita es reconocer nuestra propia necedad. ¿Sabe cuándo empezamos a reconocer nuestra propia necedad? La necedad de haber vivido en algún momento de espaldas a Dios, cuando no lo teníamos a Él, cuando Él no había llegado al encuentro con nosotros. Es ahí donde podemos empezar justamente a cambiar esta situación de la necedad para tener la oportunidad de tener discernimiento. Dice
lo primero que debemos de hacer es reconocer nuestra propia necedad, la necedad de haber vivido en algún momento de espaldas a Dios, la necedad de haber seguido las inclinaciones de nuestro propio corazón, la necedad de haber seguido las corrientes de este mundo, la necedad de haber puesto nuestra seguridad justamente en lo obtenido, en lo adquirido, en lo poseído, en los títulos, en aquello y en esto y en lo otro. Proverbios en el capítulo número 1, versículo 7 nos dice el ABC justamente del principio de la sabiduría, y el ABC es ni más ni menos que el temor del Señor. Él es digno de ser amado, de ser respetado, de ser obedecido. Te tengo noticias. Eso de ser sabio y dejar la necedad es imposible de hacer en nuestras propias fuerzas. Yo no puedo ser sabio simplemente porque decidí ser sabio. Necesitamos desesperadamente a Cristo. El relato del hombre pobre que con su sabiduría libró la ciudad es un cuadro y figura de nuestro Señor Jesucristo, el cual dejó su gloria y encarnándose en una virgen se hizo pobre para que en su pobreza llegásemos a ser enriquecidos. Ese cuadro que Salomón ni siquiera estaba él pensando en el Señor Jesucristo, eso fue antes de que él viniera, pero mire cómo lo describe. Un hombre pobre con su sabiduría libró a la ciudad y todo el mundo como que se olvidó de él. Y hoy encontrando que el principio de la sabiduría la encontramos en la palabra, ¿cuántos la han rechazado? ¿Cuántos no vienen a ella? ¿Cuántos hablan disparate y medio de ella sin conocerla, se atreven a debatir de la misma? A través de su muerte en la cruz venció la necedad de la sabiduría de los sabios, haciéndose débil para destruir a los fuertes. Él obedeció perfectamente la voluntad de Dios desde el principio hasta el fin. Abrazar el plan de redención de Dios para la humanidad es el primer paso que debemos dar para vivir sabiamente. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese es el comienzo. A partir de ese momento el Señor nos da su espíritu para que podamos entender su palabra y también para vencer la obstinación de nuestro propio corazón. Así poder transitar por el camino de la perfecta voluntad de Dios revelada en la Biblia para alejarnos de la necedad. Lo que la Biblia nos enseña o nos hace ver es que tener un buen cerebro no es suficiente sin un corazón regenerado. Para que Cristo sea formado en nosotros necesitamos un corazón nuevo. Ser sabio tiene que ver con un carácter que nos mueva a tomar decisiones a la luz de la voluntad de Dios, no a la luz de nuestros propios apetitos, no a la luz de la inclinación de nuestro propio corazón. Dice Santiago en el capítulo número 3 acerca de la sabiduría que es de lo alto. Dice el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hoy el mundo está buscando la manifestación de los hijos de Dios en la orquestación de esa sabiduría, de esa tranquilidad, de esa paz, de esa mansedumbre, de esa humildad que finalmente callaría a muchos necios que se encuentran aún en lugares altos, haciendo necedad y media y llevando a muchas naciones a la destrucción. Pero tú y yo no somos cristianos que nos dirigimos hacia el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo que estamos como peregrinos en este mundo. Mostremos en la sabiduría que Dios nos da lo que realmente Él quiere que exhibamos para que muchos necios vengan a suplicar el favor de Dios. En el nombre de Jesús, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice el Señor. Gracias, Padre,
por esta linda noche y este tiempo precioso que nos otorgas de escuchar tu voz, Señor. Escuchar tu voz. Cuando yo abro la Biblia, yo estoy escuchando tu voz, Señor. Que eso sea lo que haya en nuestro corazón. Al escuchar tu voz, que la podamos atender. Que no nos suceda lo mismo que el tiempo en Israel, por los lados de Meriba, que no escucharon tu voz y neciamente se portaron y tuvieron que ser muy tratados por tu mano de amor, porque tú al que amas, disciplinas y azotas al que recibes por hijo. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. Oramos por la salud